El salón de salidas en Dulles olía a café quemado y desinfectante industrial, con ese particular estancamiento aeroportuario que se impregna en todo después de que miles de personas pasen por allí cargando sus problemas y destinos. Mara se movía por la fila de embarque con una invisibilidad practicada, hombros relajados, ojos al frente, nada en su postura sugería que había pasado 12 años manteniendo aeronaves que otros volaban hacia zonas de guerra. Sus papeles de baja tenían 6 meses de antigüedad. Honorable, tranquila, sin ceremonia. El tipo de separación que ocurre cuando alguien ha visto suficiente y no pide nada más que una salida limpia. La agente de la puerta tomó su pase de abordar con eficiencia practicada. Clase económica 22. No vio nada notable en la pasajera tampoco. Vaqueros desgastados, sudadera simple, sin símbolos de estatus que justificaran un trato mejorado. Asientos en el medio de la aeronave, dijo la agente sin levantar la vista. El embarque tomará unos minutos más. Detrás de ella en la fila, un hombre con traje caro carraspeó con impaciencia. ¿Hay una fila prioritaria? Tengo acceso al salón. Reuniones en Londres. El comportamiento de la agente cambió al instante. Sonrisa brillante, tono servicial. Por supuesto, señor. Por aquí. ¿Puedo ayudarle en algo más hoy? Mara se hizo a un lado y observó la interacción sin juzgar. Había aprendido hace mucho que la vida civil operaba con jerarquías diferentes a las del servicio militar. Aquí, tu valor se medía en niveles de tarjeta de crédito y conexiones en LinkedIn. No en cuántas aeronaves podías mantener en vuelo bajo fuego de mortero. Eso estaba bien. Había dejado de necesitar validación de extraños alrededor del mismo tiempo en que dejó de dormir noches enteras. El puente de embarque estaba abarrotado con la mezcla habitual de viajeros de negocios revisando teléfonos, familias lidiando con equipajes de mano y estudiantes universitarios usando auriculares como armadura. Ella se integró en el flujo, mochila colgada de un hombro, moviéndose con la eficiencia de alguien que había hecho ese camino cientos de veces antes. Dentro de la aeronave, notó detalles sin pensarlo. Salidas de emergencia en las filas 12 y 34. Espacio en los compartimentos superiores ya escaso cerca del frente. 2 asistentes de vuelo trabajando en la galey delantera, ambos jóvenes, probablemente contratados recientes, basándose en cómo manipulaban torpemente la configuración del carrito de bebidas. Y en clase ejecutiva, 3 hombres sentados por separado, pero demasiado conscientes uno del otro. La mayoría de los pasajeros verían voladores nerviosos. Tal vez primerizos ansiosos por el despegue. Pero Mara captaba cosas que otros pasaban por alto. La forma en que seguían verificando líneas de visión hacia la cabina. Como ninguno tenía libros abiertos o tabletas o nada que realmente ocupara la atención durante un vuelo largo. Uno seguía ajustando su chaqueta como si algo debajo no encajara bien. Lo archivó y siguió caminando. La fila 22 era exactamente lo que esperaba. Estrecha, presurizada, diseñada para resistencia en lugar de comodidad. El hombre en 22B levantó la vista cuando se acercó. Finales de los 40, reloj caro. El tipo de sonrisa confiada que sugería que esperaba reconocimiento. Disculpe, dijo ella en voz baja. ¿Le importaría tomar el pasillo? Prefiero la ventana en vuelos largos. La miró de arriba abajo, haciendo inventario. Botas rayadas que habían visto trabajo real. Vaqueros descoloridos con rodillas desgastadas. Una sudadera gris simple que había sido lavada demasiadas veces. Nada de diseñador. Nada que sugiriera ingresos disponibles o conexiones importantes. Claro que sí, dijo, poniéndose de pie con cortesía teatral. El personal de apoyo siempre tiene preferencia sobre los asientos, ¿verdad? Déjeme adivinar. ¿Va a alguna conferencia de logística? Taller de gestión de cadena de suministro. Ella se deslizó junto a él hacia el asiento de la ventana. Algo así, supongo. Él se acomodó en el asiento del pasillo inmediatamente, reclamando ambos reposabrazos. No se preocupe, no le pediré que explique acrónimos militares ni nada. Sé que el personal de apoyo se pone sensible con eso. Mara abrió su libro sin responder.
Sistemas con asterisco bajo estrés en entornos de aviación de combate. Lectura técnica que la mayoría encontraría impenetrable, pero ella había escrito notas en los márgenes de cada capítulo. Él miró la portada y rió. Cosas académicas, ¿eh? Intentando ascender desde el taller mecánico. Ella se deslizó hacia el asiento de la ventana sin responder, guardó su mochila bajo el asiento de adelante y sacó un libro de bolsillo. Algo sobre sistemas de aviación y análisis de estrés mecánico. Lectura técnica que la mayoría encontraría seca como cartón. El hombre miró el título y rió. No la imaginaba del tipo académico. Déjeme adivinar. Logística, gestión de cadena de suministro, algo así, dijo ella, abriendo en la página 1. Él se acomodó en el asiento del pasillo, reclamando inmediatamente ambos reposabrazos. Quiero decir, sin juzgar. Alguien tiene que manejar el papeleo, ¿verdad? Solo no empiece a contarme historias de guerra sobre su despliegue en el taller mecánico. Mara pasó una página y no dijo nada. Había aprendido que algunas conversaciones no valían la pena, especialmente con personas que ya habían decidido lo que necesitaban saber sobre ti. Pero siguió escuchando los sonidos a su alrededor. Pasajeros acomodándose, compartimentos superiores cerrándose de golpe, el ritmo particular de la preparación prevuelo. Y debajo de todo, algo que se sentía mal. No mecánico. Ella reconocería estrés mecánico en sueños. Esto era humano. El tipo de tensión que se acumula cuando las personas esperan que algo específico ocurra. El motor se aceleró con el familiar zumbido de las palas de turbo cortando el aire. Sintió la aeronave empujada hacia atrás desde la puerta, luego el lento rodaje hacia la pista. Fuera de su ventana, los equipos de tierra se movían con eficiencia practicada, dirigiendo aviones como piezas de ajedrez en un juego que ella había observado desde ambos lados. Durante el despegue, notó de nuevo a los 3 hombres de clase ejecutiva. La mayoría de los pasajeros se relajaban. Una vez que las ruedas dejaban el suelo, la parte peligrosa había terminado. Hora de acomodarse para el largo trayecto. Pero estos 3 se sentaban perfectamente erguidos, alertas de una manera que no tenía nada que ver con miedo a volar. Uno seguía verificando su reloj. Otro escaneaba la cabina sistemáticamente, ojos rastreando patrones de movimiento. El tercero había sacado algo de su equipaje de mano, una botella de agua que sostenía pero nunca bebía. Mara cerró su libro y escuchó la aeronave misma. Tono de motor estable, presurización normal, todos los sistemas zumbando con contentment mecánico. El avión estaba bien. Los pasajeros no. 30 minutos en el vuelo, la cabina se había asentado en el ritmo de larga distancia. Pantallas de laptops brillaban como fogatas dispersas. Asistentes empujaban carritos de bebidas entre filas y las conversaciones se reducían a murmullos mientras las personas se preparaban para 8 horas de crepúsculo manufacturado. El hombre de clase ejecutiva junto a ella había iniciado una llamada de conferencia que nadie quería oír. Hablando lo suficientemente alto para asegurar que todos supieran cuán importantes eran sus proyecciones trimestrales. Mara mantenía su libro abierto pero no estaba leyendo realmente. Su atención se dividía entre el zumbido constante de los motores y los 3 hombres que aún no se habían relajado. No habían pedido nada del servicio de bebidas, no se habían dicho nada entre ellos. Solo se sentaban observando, esperando, verificando la hora como si tuvieran algún lugar importante donde estar. Ella había visto esto antes, no en vuelos comerciales, sino en bodegas de carga y aviones de transporte donde las personas cargaban peso que no tenía nada que ver con equipaje, la particular quietud que venía de saber algo que otros no. Detrás de ella, una madre joven luchaba con un bebé llorando. 2 adolescentes al otro lado del pasillo navegaban por redes sociales con auriculares, ajenos a todo a su alrededor. Un empresario 3 filas adelante tomó una llamada de conferencia en altavoz, discutiendo proyecciones trimestrales como si el resto del mundo existiera puramente para facilitar su éxito. Comportamiento normal de pasajeros, ruido blanco. Pero los 3 hombres en clase ejecutiva se sentaban como piedras en un arroyo, inmutables por el flujo a su alrededor. ¿Realmente va a leer eso todo el vuelo?, preguntó el hombre junto a ella, mirando su libro.
No ha pasado una página en 10 minutos. ¿Qué tiene su atención? Solo escuchando los motores, dijo ella. Verificando irregularidades, rió él. Claro. Porque usted sabría qué escuchar. ¿Qué es usted, mecánica? ¿Era del taller mecánico del ejército, supongo? Cambiar aceite, rotar neumáticos, ese tipo de cosas. Apuesto a que la mantenían bien lejos del hardware real. Sistemas de aviación, ¿eh? ¿Trabaja para Boeing o algo? Ejército, dijo ella sin pensar. Solía. Sus cejas se alzaron. No bromea. ¿Qué hacía? ¿Apoyo administrativo? Ella pasó una página deliberadamente. ¿Mantenimiento? O, cómo cambiar aceite y verificar presión de neumáticos. Sonrió como si hubiera hecho un chiste. Apuesto a que nunca se ensució mucho las manos. Mantienen a las chicas en los trabajos limpios, ¿verdad? Mara no respondió. Estaba observando al hombre en 7B que acababa de ponerse de pie y caminar hacia el lavabo. En su camino de regreso, rozó a una asistente de vuelo. Deliberadamente, estaba segura, y volvió a su asiento con su chaqueta colgando de manera diferente. Algo había cambiado de posición debajo. El hombre de clase ejecutiva siguió su mirada. ¿Preocupada por turbulencia? Quiero decir, lo entiendo. El primer vuelo puede ser estresante, especialmente para personal de apoyo militar que no está acostumbrado a. Se detuvo porque ella se había vuelto para mirarlo directamente, solo por un segundo. Pero lo suficiente para que él viera algo en su expresión que lo hizo reconsiderar lo que pensaba saber. Esos 3 hombres, dijo ella en voz baja. ¿Cuánto tiempo han estado verificando sus relojes? Él miró hacia adelante, luego de nuevo a ella. ¿Qué 3 hombres? Clase ejecutiva, filas 5, 7 y 9. Ninguno ha hablado desde el embarque. Ninguno pidió bebidas, y siguen midiendo el tiempo de algo. La confianza del hombre flaqueó ligeramente. ¿Cree? Quiero decir, eso probablemente es solo probablemente, estuvo de acuerdo ella, pero probablemente no siempre es correcto. Volvió a su libro, pero su postura había cambiado. Pies planos en el piso ahora, hombros cuadrados, pequeños ajustes que parecerían estiramientos para cualquiera observando. Pero se sentían como preparación para ella porque en su experiencia cuando 3 hombres armados pasan una hora verificando sus relojes en un vuelo comercial no están preocupados por perder su conexión. Comenzó con un sonido que la mayoría de los pasajeros no reconocerían, el clic metálico de un seguro siendo desactivado. Silencioso, deliberado, casi perdido en el ruido blanco de aire presurizado en conversación. Pero los oídos de Mara habían sido entrenados para captar ese sonido particular en entornos donde significaba la diferencia entre volver a casa y no volver. Fila 7. El hombre que había estado observando se puso de pie con movimientos demasiado suaves para comportamiento de pasajero casual. Su mano derecha emergió de debajo de su chaqueta sosteniendo algo que definitivamente no había pasado por el control de seguridad. No un arma de fuego. Esas eran imposibles en vuelos comerciales. Pero un pedazo de metal afilado moldeado en algo que podía matar si sabías dónde ponerlo. Al otro lado del pasillo, un segundo hombre imitó el movimiento. Luego un tercero de la fila 5, sacando una hoja de cerámica que captaba la luz de la cabina como hueso pulido. La asistente de vuelo más cercana levantó la vista de su papeleo, ojos ensanchándose mientras procesaba lo que veía. Su entrenamiento entró en acción. El mismo entrenamiento que le decía mantener la calma, mantener a los pasajeros sentados, nunca escalar. Pero el entrenamiento no la había preparado para la realidad de metal a corta distancia. Nadie se mueve, dijo el hombre de la fila 7. Su acento era grueso, quizás de Europa del Este, pero su inglés era practicado. Nadie habla. Hagan lo que decimos, nadie sale herido. La cabina se quedó en silencio como si alguien hubiera cortado la energía al mundo. No el silencio gradual que se asienta en vuelos largos, sino el silencio inmediato absoluto de 200 personas entendiendo de repente que podrían morir. Una mujer en la fila 15 jadeó, luego cubrió su boca con ambas manos. Un niño empezó a lloriquear antes de que su madre lo callara frenéticamente.
La laptop de alguien se deslizó de una mesita y cayó al piso con estrépito, el sonido imposiblemente alto en el silencio repentino. El empresario junto a Mara se puso blanco como papel de impresora. «Oh Jesús», susurró. «Esto es realmente. ¿Qué hacemos? ¿Qué demonios hacemos?» «Nada», dijo Mara en voz baja, su voz apenas audible. «Ahora mismo, no hacemos nada». Pero ella no estaba haciendo nada. Sus ojos rastreaban patrones de movimiento, catalogando detalles. El secuestrador en 7 besos tenía su arma mal, agarre demasiado alto, postura sugiriendo ningún entrenamiento real. El de la fila 5 seguía mirando a sus compañeros por confirmación antes de moverse. Coordinación amateur. Intento profesional, pero ejecución amateur. Eso los hacía más peligrosos, no menos. Los profesionales podían predecirse. Los amateurs entraban en pánico. Uno de ellos agarró al asistente de vuelo más cercana por el brazo, presionando su hoja improvisada contra sus costillas. Ella era joven, quizás nueva en el trabajo, y su entrenamiento no había cubierto esto. Su placa de nombre decía Sarah, y estaba tratando de no hiperventilar. «¿Dónde está la llave de la cabina?», exigió el hombre, acento grueso por el estrés. «No la tengo», tartamudeó ella. «Solo el capitán tiene autorización». Respuesta equivocada. La empujó hacia atrás contra el carrito de bebidas, enviando bandejas de metal y vasos de plástico chocando por el pasillo. El sonido del impacto fue como un disparo en el espacio confinado. Los pasajeros gritaron, se encogieron, algunos se agacharon bajo sus asientos. Sarah golpeó la pared de la galería con fuerza y se desplomó al piso, consciente pero aturdida. Ahí fue cuando la dinámica en la cabina cambió de miedo a terror. La gente se dio cuenta de que esto no era una película. Estos hombres les harían daño. Ya les estaban haciendo daño, y nadie venía a ayudar. Aún no. El líder pateó el carrito de bebidas derramado a un lado y se movió hacia la puerta de la cabina, golpeándola con el mango de su arma. «Tenemos rehenes», gritó. «Abre esta puerta ahora o la gente empieza a morir». Cuento hasta 10. Ninguna respuesta desde la cabina. Los pilotos seguían el protocolo. Mantener la cabina segura sin importar qué pasara en la cabina. Procedimiento estándar post-11S. La puerta no se abriría por nada menos que una explosión nuclear. Pero los secuestradores no lo entendían o no les importaba. El empresario junto a Mara agarraba el reposabrazos tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. Toda su condescendencia anterior se había evaporado, reemplazada por terror puro. «No va a hacer algo», susurró urgentemente. «Está entrenada, ¿verdad? Es militar. Esto es lo que ustedes hacen». Ella no se movió, no habló, porque apresurarse ahora, antes de entender sus posiciones exactas, su capacidad de armas, su nivel de coordinación, mataría gente más rápido que no hacer nada. Había visto suficientes tiroteos para saber la diferencia entre coraje y estupidez. Pero estaba memorizando todo. La forma en que el líder favorecía su lado derecho, sugiriendo una lesión vieja. Como el hombre en la fila 5 seguía limpiando su palma en sus pantalones, sudor nervioso, manos resbalando en su arma, el hecho de que ninguno había intentado desactivar los sistemas de comunicación de la aeronave o bloquear señales de celulares. Hora amateur. Hora amateur peligrosa. El rostro del líder se sonrojó rojo mientras la cabina permanecía en silencio. Escaneó la cabina buscando a alguien para hacer un ejemplo. Sus ojos se posaron en un empresario en la fila 12, de mediana edad, traje caro, el tipo de objetivo blando que gritaría lo suficientemente alto para hacer su punto. Sin aviso, lo agarró por el cuello de la camisa y lo arrastró al pasillo. Las piernas del empresario cedieron inmediatamente. Habría colapsado si el secuestrador no lo hubiera sostenido erguido por la tela de su chaqueta. ¿Quieren ver a alguien morir?, gritó el secuestrador hacia la puerta de la cabina, presionando su hoja contra el cuello del rehén lo suficientemente fuerte para dibujar una delgada línea de sangre. Empiezo a cortar. Abre la puerta. El empresario gimió. Su esposa, aún sentada, empezó a hiperventilar. Ahí fue cuando todo cambió.
Una voz habló desde la clase ejecutiva, calmada como un reporte del clima, pero llevando autoridad que cortaba el pánico como una hoja a través de seda. Eso no funcionará. Cada cabeza se volvió hacia el sonido. Un hombre se puso de pie del asiento 2D. Ropa civil. Nada notable en su apariencia excepto la forma en que se portaba. Como alguien que había pasado años tomando decisiones de vida o muerte bajo presión y viviendo con las consecuencias. El secuestrador principal giró hacia él, arma aún presionada contra la garganta del rehén. Siéntate. Siéntate ahora. Mi nombre es Comandante Del Waller. Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, 22 años en servicio activo. Mantuvo sus manos visibles, no amenazantes. Pero su postura no sugería rendición. Sugería a alguien calculando ángulos y distancias. Si brechas esa puerta de la cabina. Cada sistema en esta aeronave se bloquea automáticamente. Protocolos de seguridad controlados por computadora. Los pilotos no pueden anularlos incluso si quisieran. El agarre del secuestrador se apretó en su rehén. ¿Crees que creo tus mentiras? Modificaciones post-11S, continuó Weller, dando un paso lento adelante. No vas a pasar esa puerta amenazando pasajeros. Es acero endurecido, cerraduras electrónicas, suministro de energía independiente. Podrías detonar una granada aquí y no se movería. Otro paso. Calmado, medido, como si estuviera discutiendo el clima. Pero aquí está lo que no entiende sobre los sistemas de aeronaves, dijo, su voz llevando lo suficiente para que Mara oyera cada palabra. Este avión es una máquina. Las máquinas pueden ser convencidas de hacer cosas que sus operadores nunca intentaron si sabes cómo pedirlo correctamente. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Luego sus ojos barrieron la cabina, escaneando rostros hasta que se fijaron en ella con la precisión de un sistema de apuntado encontrando su marca. Sargento de Personal Jennings, dijo claramente, 12 años en mantenimiento de aviación, plataformas rotativas y de ala fija en zonas de combate desde Kandahar hasta Ramani. Especialista en reparaciones de emergencia en campo bajo condiciones hostiles, múltiples despliegues, registro impecable, dada de baja con honores completos hace 6 meses. Las palabras golpearon la cabina como una fuerza física. Los pasajeros se volvieron para mirar a la mujer tranquila en la fila 22, que había pasado 2 horas diciendo casi nada. El empresario junto a ella parecía como si alguien le hubiera dicho que su compañera de asiento era un fantasma. La respiración de Mara se atoró en su garganta. ¿Cómo hizo? El manifiesto de pasajeros muestra más que nombres y asignaciones de asientos cuando tienes el nivel de clearance correcto. La voz de Weller bajó más, destinada específicamente para ella. Ahora mismo, necesito a alguien que entienda estos sistemas desde adentro hacia afuera. Alguien que ha mantenido aeronaves volando cuando todo lo lógico decía que deberían caer del cielo. Los secuestradores miraban de un lado a otro entre ellos ahora, inciertos. Esto no estaba en su plan. Weller metió la mano bajo su camisa con movimientos tan deliberados que parecían coreografiados. Cuando su mano emergió, sostenía algo que definitivamente no debería existir en una aeronave comercial. Una pistola compacta, probablemente una SIG P320, llevada en posición de apéndice como alguien que había pasado décadas manteniendo armas accesibles pero invisibles. Los secuestradores vieron el movimiento y gritaron advertencias, pero las manos de Weller ya estaban en movimiento. Presionó el arma en la palma de Mara. No la dejó caer, no la lanzó, sino que la transfirió con la precisión de alguien pasando un bastón de relevo. Flanco izquierdo, flanco derecho, dijo simplemente. Cuando yo me mueva, tú te mueves. Ella sintió el peso de la pistola asentarse en su mano como si perteneciera allí. La memoria muscular tomó el control. Agarre, alineación de mira, disciplina de gatillo. 12 años de entrenamiento que nunca se habían ido realmente, solo esperaban. El secuestrador más cercano cargó primero. Hoja de cerámica alzada sobre su cabeza. Mara se puso de pie y dio un paso a la izquierda, usando el pasillo estrecho para controlar su aproximación. Su codo izquierdo se disparó adelante, golpeándolo en la garganta antes de que pudiera bajar el arma.
Soltó la hoja y retrocedió tambaleándose, jadeando. Ella no le disparó. No necesitaba. Solo barrió sus piernas y dejó que la gravedad hiciera el resto. 2 segundos. Weller había enfrentado al segundo hombre, usando su hombro para empujarlo contra la pared de la galey. Sin movimientos desperdiciados, sin fuerza excesiva, solo suficiente presión para terminar la amenaza sin crear nuevas. El líder aún sostenía a su rehén, pero su confianza se estaba quebrando. Suelta el arma. Suéltala o él muere. Mara alzó la pistola con ambas manos, imagen de mira perfecta, dedo índice a lo largo del marco. Si lo lastimas. Estás muerto antes de que él toque el piso. Su voz era estable. Objetiva, como si estuviera discutiendo procedimientos de mantenimiento rutinarios. Las manos del secuestrador temblaron. No dispararás. Demasiada gente. He hecho disparos más difíciles en peores condiciones, dijo ella simplemente. Tu elección. Por un largo momento, nadie se movió. La cabina contuvo el aliento. Luego el rehén se retorció libre y cayó al piso. El secuestrador alzó su arma hacia Mara, pero Weller ya estaba allí, derribándolo con un arrastre de brazo limpio que lo dejó atado con bridas y jadeando en el piso de la galey. El silencio cayó como un telón. 3 hombres retenidos, uno inconsciente, el cuarto asegurado con bridas plásticas del kit de emergencia. Y en medio de todo estaba Maura Jennings, arma bajada, respiración estable, pareciendo como si nunca hubiera dejado su asiento. Los pasajeros la miraban con expresiones que iban de soca admiración a algo acercándose a la adoración. El hombre que había estado haciendo chistes sobre talleres mecánicos y presión de neumáticos no podía mirarla a los ojos. Un asistente de vuelo se acercó con cautela. ¿Es usted realmente? Quiero decir, ¿era realmente mantenimiento de aviación del ejército? Mara dijo, asegurando el arma y poniéndola a un lado. Nada especial. Pero la asistente no lo creyó. Ninguno lo hizo porque habían visto qué pasa cuando alguien con entrenamiento real decide actuar. Y no se parecía en nada a las películas. Se parecía a una mujer que había estado sentada en silencio por 2 horas, diciendo casi nada, y luego salvando cada vida en la aeronave sin sudar. El comandante Weller emergió de la galey, sacudiendo su camisa. Cabina segura. Ya contacté a TC. Desviaremos a Keflavik. Islandia tiene soporte militar y una pista lo suficientemente larga para protocolos de emergencia. Miró a Mara con algo acercándose al respeto. Demonios de cosa, sargento de personal. Ella asintió una vez. Usted también, comandante. Y eso fue todo lo que necesitaba decirse. Sin discursos, sin celebración, solo 2 profesionales que habían hecho su trabajo cuando importaba más. El resto del vuelo pasó en un extraño silencio. Los pasajeros susurraban entre ellos, robando miradas a la mujer en la fila 22, que había pasado de invisible a inolvidable en el espacio de 30 segundos. Algunos intentaban captar su mirada, quizás esperando reconocimiento o explicación. Ella leyó su libro en cambio. Pero cuando aterrizaron en Islandia 3 horas después, cuando los vehículos de emergencia rodearon la aeronave e investigadores comenzaron sus interrogatorios, cuando se archivaron reportes oficiales y se tomaron declaraciones, una imagen se quedó con todos los que habían estado allí. El momento en que el comandante Weller había mirado más allá de 200 pasajeros y visto exactamente a quien necesitaba. No a la persona más ruidosa en la cabina, no a la elección más obvia, solo a la mujer tranquila que había estado escuchando todo el tiempo. Y cuando llegó el momento de actuar, había sabido exactamente qué hacer. Las ruedas tocaron la pista islandesa como un choque controlado, goma gritando contra concreto mojado mientras se activaba el empuje reverso, y todos se presionaron adelante contra sus cinturones. La lluvia martilleaba las ventanas, convirtiéndolas en ríos de luz distorsionada de vehículos de emergencia que ya rodeaban la aeronave. Mara sintió la aeronave detenerse con un estremecimiento y finalmente se permitió exhalar completamente. Sus manos estaban estables, pulso normal. Sin caída de adrenalina aún. Eso vendría después, probablemente en alguna habitación de hotel donde pudiera procesar qué había pasado sin audiencia.
El comandante Weller estaba hablando en voz baja con personal de seguridad islandés que había abordado inmediatamente después del aterrizaje. Apretón de manos profesional, informes rápidos, el tipo de negocio oficial que seguía a incidentes como este. Los secuestradores fueron transferidos primero, los conscientes caminando bajo guardia. El inconsciente llevado en una camilla alrededor de ella. Los pasajeros comenzaron a moverse con la incertidumbre cuidadosa de personas que habían sobrevivido a algo que nunca esperaron enfrentar. Conversaciones tranquilas, risas nerviosas, unas pocas lágrimas de aquellos que las habían retenido durante la crisis. El hombre que había sido agarrado como rehén se sentaba temblando mientras su esposa sostenía su mano y susurraba reassurances. El pasajero de clase ejecutiva junto a ella, el que había hecho chistes sobre talleres mecánicos, finalmente encontró su voz. «Le debo una disculpa», dijo en voz baja. «Demonios, le debo mi vida». Mara lo miró por primera vez desde que aterrizaron. «No me debe nada. La juzgué antes de conocerla. Hice suposiciones sobre quién era, qué había hecho. Eso estuvo mal». Ella colgó su mochila al hombro, verificando que todo estuviera seguro. «Usted no fue el único». Cerca de la salida, una asistente de vuelo joven dio un paso adelante cuando Mara se acercó. «Señora, solo quería decir gracias. Lo que hizo allá atrás, nunca he visto nada igual». «Usted hizo su trabajo también», respondió Mara. Mantuvo la cabina segura, mantuvo a la gente calmada. Eso importó. La asistente sacudió la cabeza. Estaba aterrorizada. «Usted parecía como si lo hubiera hecho antes». Situaciones diferentes, mismos principios. El comandante Weller apareció a su hombro cuando alcanzaron la puerta. Lluvia barría el asfalto en láminas. Luces de emergencia cortando la oscuridad como balizas de aterrizaje. Extendió su mano, no para un apretón, sino para el agarre que usan los guerreros. Pulgares trabados, presión firme. ¿Alguna vez pensó en trabajo de contratista?, preguntó. «Sé que podría usar a alguien con sus habilidades». Ella lo consideró por quizás medio segundo. «Estoy terminada con esa vida». «Justo». Soltó su mano. «Pero si cambia de idea, ahora tiene referencias». Luego se fue, desapareciendo en el caos de debriefing oficial y papeleo que convertiría las últimas 4 horas en reportes y estudios de caso. Mara bajó las escaleras hacia la lluvia islandesa que se sentía limpia y fría y real. Detrás de ella, pasajeros aún desembarcaban, algunos apuntando en su dirección, probablemente repitiendo la historia que contarían por el resto de sus vidas sobre la mujer tranquila que los salvó a todos. Ella no miró atrás al terminal. Mientras seguridad, proceso, declaraciones y aerolíneas reorganizaban conexiones, encontró un rincón tranquilo con vista a la pista. La aeronave se sentaba rodeada de investigadores y equipos de mantenimiento, pareciendo más pequeña y frágil de lo que se había sentido durante la crisis. Una adolescente se acercó vacilante. «Disculpe. ¿Estuvo realmente en el ejército?». «Sí, eso fue increíble». «¿Qué hizo? ¿Cómo aprendió a practicar?». Mara dijo simplemente. «Mucha práctica». La chica sintió como si esto explicara todo, lo que no hacía, pero pareció satisfecha de todos modos. Caminó de regreso a su familia, probablemente para reportar que había hablado con la heroína. Mara no era una heroína. Las heroínas eran para películas y ceremonias de medallas. Era solo alguien que había aprendido a hacer su trabajo bajo presión y resultó estar en el lugar correcto cuando esas habilidades fueron necesarias. La lluvia siguió martilleando las ventanas, lavando las marcas de estrés y patrones de quemado que marcaban aeronaves empujadas más allá de sus límites normales. Para mañana, los investigadores documentarían cada detalle. Los equipos de mantenimiento repararían cualquier daño y el avión volvería al servicio como si nada hubiera pasado. Pero los pasajeros recordarían. Llevarían esta historia con ellos, contando a amigos y familia sobre el día en que casi murieron y cómo fueron salvados por alguien que habían pasado por alto completamente. Eso estaba bien. Déjenlos recordar. Porque a veces la persona sentada en silencio en la fila 22, diciendo nada y pidiendo nada,
era exactamente la persona que todos necesitaban más, incluso si no lo sabían hasta que llegaba el momento. ¿Qué habría hecho usted si hubiera visto comenzar el secuestro? ¿Habría confiado en la pasajera tranquila cuando el comandante de la Unidad de Guerra Naval Especial le entregó su arma? Deje sus pensamientos en los comentarios abajo. Leemos cada uno, y sus historias importan aquí. Si esto le recordó que el coraje real no siempre se anuncia, presione ese botón de like, suscríbase y active esa campana de notificaciones para no perderse lo que pasa después. Comparta esto con alguien que sabe que la persona más peligrosa en la habitación podría ser la que nadie está observando. Más historias sobre guerreros ocultos le esperan ahora mismo. Haga clic en una y siga adelante porque mañana volvemos con otro recordatorio de que la fuerza no siempre lleva el uniforme que esperas. Hasta entonces, recuerde, a veces la persona que subestiman es la que trae a todos a casa.